En esta tarde quiero hablarles sobre la reconciliación. Quiere decir paz entre enemigos. Eso es lo que quiere decir reconciliación, ¿verdad? Cuando se reconcilian pues dos personas, y en este caso yo voy a hablarles sobre la reconciliación, reconciliándonos con Dios, sobre la reconciliación con Dios. Eso es muy importante, que nos reconciliemos con Dios. Y bueno, pues quiero compartir algunos pasajes de las Escrituras con ustedes, porque el tema no fue creado por el ser humano sobre la reconciliación con Dios. Es un tema que viene de Dios y que el ser humano tiene que adoptarlo, tiene que aceptarlo, porque pues viene de parte de nuestro Creador, viene de parte del que es dueño de toda la creación, de todo el universo. Bien, entonces, como introducción, pues quiero leer algunos versículos de las Escrituras que nos hablan de lo que Dios quiere en este tiempo, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues Dios comenzó a tratar con el ser humano, con la gente de ese tiempo, con la gente de este tiempo. Y voy a leer en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, que dice de esta manera: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo, y dice que pues que Dios ruega a través de ellos, y el ruego es: reconcíliense, ¿verdad? Reconcíliense conmigo. Bueno, hermanos, también sabemos que Pablo fue una persona común, también fue un perseguidor de la iglesia, y pues cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el Señor le dijo que era muy duro darse de topes contra el aguijón, y entonces Pablo decidió reconciliarse con Dios y le fue bien. Así es que pues eso es lo que también pasa con nosotros cuando nos reconciliamos con Dios. Nos va bien, y sobre todo pues aseguramos nuestro futuro, aseguramos también nuestra eternidad. Así es que tomémoslo muy en cuenta. También hay otro pasaje que también lo escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Voy a hacer la lectura, porque como les digo, esto es de Dios, no es del ser humano, y con mucho amor, con mucho cariño, Dios nos lo presenta, y también yo en esta tarde pues de la misma manera lo hago, con ese propósito de que nos demos cuenta de nuestra situación. Dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que es el hombre sin Cristo. Eso es lo que es el hombre que no toma en cuenta, no considera importante reconciliarse con Dios. Entonces vemos que esto es muy importante. También
Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. Bien, pues eso es lo que pasó, eso es lo que éramos, hermanos, enemigos de Dios, y solamente a través de Jesucristo podemos ser reconciliados. Bien, entonces, hermanos, ya viendo el tema, es Dios el que pone el medio para poder ser reconciliados. Dios es el que pone la forma, Dios es el que dice cómo. No podemos ser nosotros, si no es Dios, y entonces pues consideremos que eso es lo bueno y que nosotros tenemos que aceptar esa manera que Dios quiere que seamos reconciliados con Él. Y entonces ese medio, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ese personaje es nuestro Señor Jesucristo, que puede reconciliarnos con Dios. Y ser reconciliados con Dios no es nada fácil, no es nada sencillo, no es pues algo que pueda sustituirse con otra cosa, de otra manera, no, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero entonces leer algunos pasajes de lo que Dios pues hizo para que nosotros pudiéramos no nada más ser reconciliados, hermanos, sino recibir muchas bendiciones de parte del Señor. Y voy a leer en Isaías 53, versículos del 1 al 5, que dice de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso padeció nuestro Señor Jesucristo, todo eso Dios el Padre, Jehová Dios, sabía de todo esto que le iba a pasar al Señor Jesús, y todo esto Él lo vivió, hermanos, lo soportó por amor a nosotros. Ustedes saben que Dios nos ama, dice en su palabra que de tal manera nos amó mucho que dio a su Hijo, el único, para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Así es que, hermanos, no hay nada aquí de odio, no hay algo de egoísmo de parte de Dios, sino amor. Pero la salvación y la reconciliación no es tan sencillo, no es tan fácil, y hermanos, y todo esto sucedió. Y sigue diciendo el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas estas bendiciones, hermanos, de sanidad, de buena salud, lo hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo lo tratamos, lo menospreciamos, lo humillamos, y hermanos, pero Él pues nos amó tanto que soportó todo esto, y
Y así que, hermanos, de esta manera es como Dios el Padre ha planeado que nosotros podamos ser reconciliados. También, pues, vemos que el único medio, como les digo, es el Señor Jesucristo para nuestra reconciliación. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, también lo hemos visto con Misael sobre, pues, este tiempo, y nos habla también, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer un poquito del versículo 20 al versículo 24 para que veamos lo que dice aquí y que nos habla también del Señor Jesús. Dice aquí: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nos está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, pero nos está hablando también, hermanos, de la condición del pueblo, de la condición de las personas de pecado. Y también pues vemos que al principio dice que Daniel estaba orando y confesando su pecado y el pecado de su pueblo. Entonces, hermanos, no hay ninguno que no haya pecado, no hay alguna persona pues que se sienta sin pecado. Entonces vemos que por eso necesitamos reconciliarnos con Dios, porque hemos pecado contra el Señor, lo hemos deshonrado, hemos desobedecido sus leyes, hemos desobedecido sus mandamientos. Pues entonces estamos pues sin esa comunión con el Señor. Entonces también nos dice en Efesios, en el capítulo 2, vamos a ver estos pasajes, porque pues esto es lo que dice el Señor, esto es la verdad, y entonces tenemos que saberla y ver que no es una persona el que lo cree de esa manera o lo ha escrito de esa manera, sino ha sido Dios. Entonces aquí en Efesios 2, versículo 11 al 16, voy a hacer esta lectura para ampliar un poquito el contenido. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bien, pues hermanos, aquí vemos primeramente nuestra condición para los gentiles, para los que no somos de la descendencia del pueblo judío. Esa era nuestra situación, pues realmente sin esperanza, hermanos. Y también pues al final vemos que dice que hemos sido reconciliados mediante la cruz. Y entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, pues entonces aquí nos habla de nuestra condición de pecado, nuestra condición de desobediencia, ¿verdad? De que pues éramos enemigos de Dios. También en Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice de esta manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y entonces, hermanos, pues vamos a tomar la parte que nos corresponde a nosotros, que el ser humano necesita ser reconciliado con Dios, y solamente puede lograrlo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio, hermanos, que lo llevó hasta la cruz. Así es que pues solamente de esa manera podemos ser reconciliados. También dice en Hebreos, en el capítulo 2, versículos 16 al 18, dice de esta manera: está hablándonos de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, pues todo esto padeció, todo esto sufrió nuestro Señor Jesucristo, todo esto lo vivió, hermanos, con el fin de que nosotros sepamos cómo podemos ser reconciliados. Y no pensemos de qué manera puedo ser reconciliado con Dios. Bueno, pues aquí en las Escrituras nos enseña cómo podemos ser reconciliados con Dios. Bien, pues esa es la parte de la que Dios establece, de la que Dios propone para que el hombre sea reconciliado. Ahora veamos, hermanos, pues realmente los pecados del hombre, que pues por el pecado hemos sido separados y necesitamos entonces que seamos reconciliados con el Señor, y solamente la verdad y
pues las cosas que Dios establece de nuestra condición solamente lo podemos encontrar en las Escrituras. Y nos dice en Romanos, hermanos, en Romanos capítulo 3:23, dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que no haya pecado, dice las Escrituras, y esa es la verdad. Y cuando nosotros nos examinamos honestamente, nos damos cuenta que no somos personas buenas, que pues hemos cometido faltas y que Dios le llama pecados, y que entonces necesitamos pues reconciliarnos con Dios. Así es que pues nos descubrimos que también nosotros hemos pecado. Y nos dice en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6, acerca de las cosas que los seres humanos hacemos. Si no es una cosa, es otra, pero nos damos cuenta que pues si queremos tener una comunión con Dios, si queremos ser pues merecedores de las bendiciones de Dios, pues vamos a considerar lo que Dios nos dice. Bien, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 7 al 11, dice de esta manera. Le habla Pablo a los creyentes, y voy a hacer esta lectura. Dice así: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces, hermanos, pues vemos aquí la condición del ser humano. Así es que pues yo creo que urge que el ser humano se reconcilie con Dios ahora que hay tiempo, ahora que pues hay oportunidad. El hombre, el ser humano, el hombre y la mujer deben de reconciliarse con Dios para que pues sean herederos del reino de Dios, sean herederos también de las promesas y de las bendiciones de Dios. Entonces, cuando uno se ha reconciliado con Dios a través de Jesucristo, dice aquí el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el resultado cuando el ser humano decide pues tomar en cuenta la palabra de Dios, escucharle a Dios y reconciliarse con Él. También otra de las cosas que hace el ser humano y que por lo cual también necesita reconciliarse, nos dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hermanos, vemos pues que también las personas que tengan este problema, este pecado, pues si no se reconcilian con Dios, pues no van a tener esa comunión con el Señor Jesucristo. También dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 al 11, dice de esta manera: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Eso es lo que dice Pablo, hermanos, aquel hombre que pues estaba en contra del Señor Jesucristo y perseguía a la iglesia. Pues vemos que cuando él se reconcilió con Dios, no únicamente fue un creyente común, sino al contrario, fue un apóstol, fue un obrero que consideró importante dedicar el tiempo de su vida en predicar el evangelio, en predicar la palabra de Dios, en recibir el mensaje de parte de Dios y compartirlo con los demás. Bien, pues esto también es importante que las personas lo tomen en cuenta, de que si no pues buscan al Señor Jesucristo, pues no van a ser reconciliados y van a pues a sufrir las consecuencias de sus pecados. Bien, pero también, hermanos, tal vez hay cosas que parecen muy sencillas, pero que Dios también nos habla, y quiero que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 11, y vamos a ver lo que nos dice en este capítulo de Proverbios, capítulo 11, que dice de esta manera, el versículo 1, Proverbios 11:1, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Bueno, pues aquí también Dios le habla a los comerciantes, a los empresarios, ¿verdad?, que tienen pues negocios, que tienen pues productos que le venden a la ciudadanía. Pues también esto no agrada a Dios. Dice en el capítulo 20 de aquí de Proverbios también, en el versículo 10, dice de esta manera: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. También en el versículo 23 nos dice de esta manera: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Bueno, pues hermanos, por eso es importante que todo ser humano se reconcilie con Dios y pueda poner su confianza en Dios. Y entonces pues vemos que aquí también, como les decía, los comerciantes, los empresarios, pues es importante ser honestos.
Y qué bueno es cuando uno es creyente, porque la gente puede confiar en nosotros, de que somos honestos, de que no vamos a darle pues incompleto el producto que le vendemos, ¿no? Como son muchas cosas, hermanos, todas las cosas creo que pues la persona que no es cristiana siempre le quita algo para tener más ganancia, pero al final pues vemos que el que enriquece es Dios. Y no tenemos por qué preocuparnos entonces, ¿verdad? Dios nos va a ir enriqueciendo, pues conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, y no necesitamos estafar y pues quitarle de lo que le corresponde a la ciudadanía, como pues sucede, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cuando vamos a comprar gasolina. Tal vez ahora ya son más honestas las bombas y ya nos pueden despachar el litro que compramos, pero pues hemos visto que en ocasiones pues no se ha dado el producto completo. Bien, pues hermanos, entonces por todo esto es importante reconciliarnos con Dios y confiar en Dios, y Él nos va a bendecir abundantemente. Bien, entonces hermanos, como conclusión ya, como resultado de tomar en cuenta la palabra del Señor y reconciliarnos con Él y poner nuestra confianza en Él, vamos a ver 2 versículos más y ya pues termino. Vamos a Romanos en el capítulo 6, versículo 23, dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno no toma en cuenta los consejos de Dios y la invitación que Dios nos hace para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, pues dice aquí que el final es la muerte. Pero dice aquí que más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo creo que todos buscamos la vida eterna. Bien, pues la encontramos en Dios, la encontramos, hermanos, a través de las Escrituras. Y entonces, pues eso es, yo creo que lo que nos conviene, ¿verdad? Y bueno, pues tomemos en cuenta la palabra del Señor. Y vamos a ver el último pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, pues hermanos, ese es el resultado de que nosotros le hagamos caso a Dios, de que nosotros tomemos en cuenta lo que Dios nos dice y saber que el Señor lo hace, hermanos, porque nos ama, porque quiere que nosotros podamos estar con Él. El Señor pues nos hizo a su imagen y semejanza. Eso es muy importante y bueno, si lo pensamos, pues hemos defraudado a Dios cuando Él nos amó tanto que nos hizo a su imagen y semejanza y que nosotros no lo valoremos. Bien, pues que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, ¿verdad? Confiando en Dios, considerando que Dios es el dueño de todo, Dios es también toda autoridad, Él tiene todo el poder y que pues Él nos va a ayudar en nuestras necesidades. Y hermanos, también pues tomando en cuenta la situación en que está viviendo México, y no nada más México, ¿verdad? Todo el mundo en esta incertidumbre, y sobre todo Oaxaca también, sobre los contagios, sobre las muertes, pues de verdad nos duele, lo lamentamos, hermanos, pero pues esto podemos decir que es también el resultado de que no nos preocupamos tanto de buscar a Dios, de honrarlo, ¿verdad? De obedecerlo. Pero bien, vamos a orar y vamos a pedir
porque Dios nos ayude, porque solamente Él nos puede ayudar. Y Él lo está haciendo, por ejemplo, a través de aquellos hombres, aquellas personas, hombres y mujeres, que están buscando una vacuna, buscando medicamentos para que de esta manera pues no sea mortal en muchos este virus. Y Dios lo hace también a través de ellos, pero pues al final Dios es el que nos ayuda en todo. Bien, hermanos, pues vamos a orar y vamos a pedir porque Dios tenga misericordia de aquellos enfermos, de aquellos infectados, varones, mujeres, para que Dios los sane. Y también, hermanos, pues vamos a orar por aquellos que tengan algún otro tipo de enfermedad. Para Dios no hay nada difícil, Él es el médico divino, Él es nuestro sanador. Y bien, pues dice en su palabra que esas mortandades que vengan caerán 1000 a nuestra diestra, o 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, y no llegarán a nosotros. Esa es la promesa de Dios y eso es verdad, hermanos. Así es que hagamos nuestras esas promesas. Bien, pues vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Padre. En esta hora te glorificamos, Señor, porque eres el único merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Tuyo es el poder y toda autoridad, Señor. Gracias, pues, Padre, y ponemos en tus manos pidiéndote misericordia para todos los que están infectados por este virus, Señor, que tú los sanes. Para ti no hay nada imposible, Señor. Podemos ver tu mano de poder, tu mano misericordiosa, Señor, y ese gran amor que tú nos tienes, Señor, para perdonarnos y poder, pues, contestar favorablemente nuestras oraciones. También, Señor, pues, por aquellos que no fueron curados, que han perdido la vida, pues, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Y decimos también, como dijo Job, cuando él fue privado, Señor, de sus hijos, de todos sus bienes, de su salud, y él pudo decir también: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. También nosotros, Señor, te damos gracias y te alabamos y decimos que bendito sea tu nombre, Señor, y esperamos que así también lo puedan expresar aquellas personas, aquellos familiares que han perdido a un ser querido. Señor, que confíen en ti, Padre Celestial. Gracias, pues, Señor, y bueno, pues te pedimos tu ayuda, tu bendición, Señor, para que tú nos socorras y que este virus pueda ser controlado, pueda ser, Señor, pues también erradicado pues, ¿qué más quisiéramos, Señor, de esta tierra? Pero nos ponemos en tus manos, Señor. Contigo sabemos que no tendremos ningún problema de salud. Y bien, pues gracias, pues, Padre, gracias te damos también por esta enseñanza acerca de la reconciliación, y esperamos que seamos sensibles a tu palabra. Esperamos, Señor, que seamos humildes y oigamos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu amor es infinito para nosotros. Gracias te damos, Padre, gracias le damos también al Señor Jesucristo, que padeció todo por amor a nosotros, que aguantó todo, Señor, para poder pagar nuestros pecados, porque dice en tu palabra que la salvación de un alma no se puede conseguir ni con todo el oro del mundo, Señor. Así es que, Padre, pues gracias por ese amor que demostraste por nosotros. Igualmente, gracias, Espíritu Santo, porque después de ser salvos vienes para morar en nuestro corazón y llenarnos de poder y de energía para poder vencer todo peligro, todo ataque del enemigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, pues, Padre, gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.